Qué bueno. Y tenemos que empezar por aclarar que teníamos un concepto de ambiente y de medio ambiente distinto. Ahora sí nos están diciendo, parece que por comodidad, que es lo mismo decir ambiente que decir medio ambiente, pero nosotros tenemos entendido que ambiente es todo lo que rodea a un ser vivo. Eso no incluye al ser humano. Medio ambiente es todo lo que rodea al ser humano. Es un concepto más amplio. Medio ambiente tiene el ambiente natural y el ambiente social o construido. Eso, cuando hablamos de medio ambiente, de alguna manera participa la especie humana en ese concepto. Oye, pero qué interesante esta explicación, porque así uno evita el decir el ambiente y esto. A propósito de eso, dentro de todas las actividades de medio ambiente, hoy inicia un curso precisamente para los medios de la comunicación, un curso de ecología básica para que manejen mejor los términos, aprender algunos conceptos y esas cosas. Es un curso de 20 horas eh, presenciales en aulas que tendremos teoría y una jornada de campo para poner en práctica algunas de las cosas. Es interesante el curso, está subsidiado por la Sociedad Ecológica del Cibao y lo está impartiendo la Asociación de Locutores de Santiago, ALS. Hoy, 6:30 de la tarde, iniciamos Universidad Nacional Evangélica en la Avenida Estrella Sadalá, en el edificio A, ahí estaremos 6:30 iniciando. Serán 9 lunes consecutivos de 6:30 a 9 de la noche y luego coordinaremos con los participantes el día para la jornada de campo. Pero entonces hay una pregunta. Yo quería saber, esto ya había que haberlo hecho con tiempo para uno poder inscribirse, ¿cierto? No, están a tiempo todavía, no hay Todavía. problemas, claro que sí, están a tiempo todavía de inscribirse, inclusive pueden llegar allá y allá se inscriben también, pero están a tiempo todavía. Esa es la universidad que está frente al Ayuntamiento de Santiago. No, estuvo una vez ahí, Ah, ¿qué? está ya cerca de Infotén, en la Estrella Sadalá, cerca de Estrella Infotén. Sadalá, Sí. frente a una estación de combustible. Correctamente, frente a estación de combustible, en ese edificio vamos a estar, porque tiene varios edificios la universidad ahí, pero vamos a estar en ese, está frente a la estación de combustible en Estrella Sadalá, llegando a Infotén. Yo quiero que me expliques algo. Nosotros sabemos que el Estado y las alcaldías, sobre todo, son las encargadas de autorizar el que se trabaje una zona que quizás estaba totalmente reforestada y entonces para que se construya. Por ejemplo, mira, estas son fotografías aéreas de cómo está nuestro país en algunas zonas. No sé si sí, entonces esto también es personas trabajando para aportar en lo que tiene que ver con la reforestación. Porque la verdad es que estamos haciendo muchísimo daño. Entonces, yo quiero saber, ¿de esto se hace un estudio para evitar que se siga dañando el ambiente, el medio ambiente? Mira, aquí no ha faltado a nosotros educación en materia ambiental y no ha faltado autoridad en materia ambiental, porque tenemos una legislación ambiental, tenemos diferentes leyes que regulan esos espacios. Ahora, nunca hemos tenido autoridades que hagan cumplir esas leyes y nos falta educación. Yo recuerdo que el viernes de la otra semana yo fui a San José de las Matas, donde el senador de Santiago iba a presentar un proyecto de la carretera ecológica Cibao Sur. Y fui precisamente a defender porque de ecológica no tiene nada y mucho menos si le van a romper el atractivo que tiene San José de las Matas, que son esas áreas protegidas donde nacen las fuentes de agua que abastecen a medio país y al río Yaque del Norte que produce alimento para medio país también. Entonces yo fui a defender eso, pero él no tenía un proyecto exactamente, sino era presentar y escuchar la opinión de la gente de las matas con relación a esto. Pero hubo un señor que le molestó que yo hablara en contra de esa carretera. Y le molestó porque él es de San José de la Mata y quiere desarrollo y él piensa que yo no soy de allá, pero mis hijos son de allá. Yo le tengo que decir esto. Mis hijos son de allá y tengo propiedades allá y vivo más allá que aquí. De hecho, estoy asesorando la Asociación de Productores de Bosque de la Sierra, ¿verdad? Y estoy trabajando en esos procesos ahí. Pero él decía, ¿y por qué cuando hicieron la Serena del Embrujo ningún ambientalista salió a defender ese bosque que había ahí? Señores, son zonas llanas, son zonas urbanizables, son zonas para la producción agrícola, que es lo que debíamos priorizar nosotros. Ahí no tiene tanta importancia el bosque es importante donde quiera,
Por ahí no tiene tanta importancia el bosque. El bosque es importante en las montañas, en la zona de captación de agua, en la zona de abastecimiento de esos acuíferos, es donde es importante el bosque, imprescindible que esté cubierto las montañas de vegetación. Pero la parte llana tenemos que desarrollar, no hay que permitir que se urbanice, hay que permitir que se desarrolle la agricultura en la parte llana. Eso no lo defendemos tanto, a menos que esté a la orilla de un río, de un arroyo, una cañada, que uno entonces sí defiende esos espacios porque hay una franja de protección ribereña que sirven para la diversidad biológica, para mitigar los efectos de cambio climático, la producción de oxígeno, refugio para la vida silvestre, te sirven también para mantener el río en su cauce. Atención con esto, que mucha gente, aguas abajo de Santiago, sobre todo los productores de banano, quitaron toda esa vegetación de orillas del río y lo sembraron de banano para ampliar su finca. Y ahora están al grito porque esos árboles ahí son los que mantienen el río en su cauce. Y ahora, como ya los árboles no están, se pudrieron sus raíces, no hay nadie que tenga ese suelo y el río cada vez que hace una crecida se lleva un gajo de la finca y se va llevando la finca. Pero fueron ellos que provocaron esto, precisamente por quitarle esa cobertura de protección ribereña que van en esa franja. Y nosotros defendemos esas franjas, pero en la parte llana tenemos que entender que hay que desarrollarse. Y voy a poner un caso que me tocó a mí, como ambientalista, hacer el levantamiento, donde hoy se construye Ágora Mall en Santiago. Ya está inaugurado aquí el gran hotel y esa plaza, gran plaza de Santiago Plaza, Santiago City, algo así se llama. En la avenida Estrella Sadalá con Juan Pablo Duarte, ahí había un bosque, ahí había una cantidad de plantas que los dueños dejaron crecer, ahí se veía un bosque. Y yo fui a hacer el levantamiento y lo único que yo recomendé es que trataran de salvar los samanes en las áreas de parqueo, trataran de salvar los samanes, porque era evidente que eso nadie lo iba a conservar como bosque. El gobierno no puede pagar la millonada que valía eso para conservar ese chin de bosque, cuando puede con ese dinero conquistar 100 veces más en terrenos de montaña, adquirir espacio en terrenos de montaña 100 veces más y van a hacer mejor función en la montaña que ahí. Y yo fui criticado porque en el levantamiento lo único que conservaba eran los samanes. Después ellos cuando hicieron el estudio dijeron que no, que tenían que profundizar mucho para hacer un edificio muy alto y que no podían conservar los samanes porque iban a profundizar en el suelo, pero que se iban a comprometer a que los samanes siguieran viviendo en otro lugar para que sigan haciendo su función. Y así se hizo, se trasladaron. Los que están en el parqueo del Nacional salieron de ahí, de esos espacios, están dando su sombra y están haciendo su función en otros espacios, pero no podemos oponernos a todo, porque no es oponernos al desarrollo. Pero sí en las montañas sí tenemos que preservar la cobertura boscosa, que dicho sea de paso, nosotros no estamos pidiendo que se mantenga la montaña de bosque para monte y culebra, como le llaman. No, no, no. Podemos hacer actividades productivas amigables con el medio ambiente. El dueño de ese terreno tiene derecho a sacarle beneficio. Y le estamos proponiendo desde el año 2015, que se lo damos por escrito a través del CONIAP al gobierno, que se implemente el sistema agroforestales orgánico en la montaña. Entiéndase, cacao, café. Cacao que tiene un mercado asegurado, orgánico, que tiene el mercado asegurado y que entra de una vez al mercado justo, que tiene una retribución post cosecha también, para que el dueño de la finca tenga buenos ingresos con esa finca y no tenga ganado en esa zona que no se debe tener ganado. Si lo sembró de café, va a tener muy buenos ingresos. Si es orgánico, bajo sombra, y si esa sombra la mezcla con frutales, va a tener café desde abril hasta octubre del año, va a estar cosechando café. Va a tener naranja o mandarina dentro del café como parte de la sombra. Va a tener aguacate como parte de la sombra del café, va a tener zapote, siempre va a tener guineo, porque el guineo se pone primero que el café, el cacao como sombra temporera, y luego que se siembra la sombra permanente, ¿verdad? Porque lleva un 40% de sombra el cacao, pero va a tener aguacate, va a tener zapote, va a tener mandarina o limón o naranja, lo que quiera sembrar ahí, va a tener siempre guineo y siempre tener yautía debajo del cacao. Pero además, la sombra del cacao, la preferida es el piñón cubano. ¿Por qué? Porque en invierno, que el cacao necesita un poquito más de sol, el piñón
bota las hojas y se queda solo con las flores. Entonces, esas flores también es un atractivo para la abeja y entonces podemos producir miel, poner apiario también dentro del cacaotal y así tendremos siempre buenos ingresos para mejorar la calidad de vida de la gente, siempre para generar empleo Y para las aprovechamos comunidades. para reforestar también inmediatamente. Mitigamos los efectos del cambio climático, Exactamente. hace la función de bosque para tener agua en la montaña, que es la mejor presa que se puede tener, auspicia la diversidad biológica y tiene un mercado asegurado. Señores, estamos haciendo actividades amigables con el medio ambiente en esos espacios.